Ya, sean bienvenidos a este primer problema que vamos a resolver. Entonces me dice, cuando una sección larga de una línea de suministro de aire comprimido pasa a través del exterior, se observa que la humedad que existe en el aire comprimido se congela cuando el clima es frío, perturbando e incluso bloqueando por completo el flujo de aire en el tubo. Con el fin de evitar este problema, la superficie exterior del tubo se envuelve con calentadores eléctricos de cinta y a continuación se aísla. Considera un tubo de aire comprimido de 6 metros de 6 metros de radio interior 3,7 centímetros. Ya, entonces ya me está dando aquí datos, ¿no? Entonces, solución rapidito. Solución, ya. Entonces, los datos que me da, primeramente es la longitud del tubo, que es 6 metros. De radio interior te da el radio 1, o sea, interior, 0,037 metros. Todo debe ser en el sistema internacional, ¿ya? 0,04 metros, ¿sí? 4 centímetros de radio exterior. Con conductividad térmica te da la conductividad 14 watts metro grado centígrado. 14 watts metro grado centígrado. Equipado con un calentador de cinta de una potencia de 300 watts. Te da la potencia del calentador, 300 watts. Porque fíjense, aquí está, ¿no ve? Equipado con un calentador de cinta de una potencia de 300 watts. O sea, te da la potencia del calentador, no te da la potencia tal vez que podría generar, no sé, el cilindro, digamos, ¿no? Ahí muchas personas se confunden. El aire está fluyendo por el tubo a una temperatura promedio de 10 grados. Ah, fíjense, te da una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, ¿qué es el aire? Es un fluido, ¿no ve? Entonces, esto tiene que ser una temperatura infinita. Y te da, fíjense, el coeficiente promedio de transferencia de calor. El coeficiente promedio de transferencia de calor por convección es de 30 watts. Entonces siempre el H va a tener su T, o el T infinito va a tener su H, ¿no ve? 30 watts, metro cuadrado, grado centígrado. Suponiendo que el 15% del calor generado en el calentador de cinta se pierde a través del aislamiento, te pide inciso A, la ecuación diferencial y demás cosas, ¿sí? Entonces, aquí te dice que eh, 15% del calor se pierde. Eso lo vamos a analizar, ¿sí? Ok, entonces ya hemos sacado los datos. Ahora lo que vamos a hacer es un bosquejo rápido, ¿sí? Entonces acá te dice que es un tubo que transporta aire, ¿no ve? Ahí está, mi cilindro. Entonces este cilindro está envuelto, te dice, con un calentador, ya para que no se eh, condense el aire aquí adentro. Entonces aquí dice que luego se aísla, ¿no? Lo vamos a aislar, este tubo, algo así, ¿no ve? Ahí está. Este sería el planteamiento del problema. No me da el radio de aislamiento, nada, o sea, eso no nos vamos a meter con eso. Pero sí me dice que acá tengo un radio 1 y acá tengo un radio 2, ¿sí? Entonces acá va a circular aire comprimido, ¿no ve? Acá vamos a tener aire. Eso aquí lo vamos a poner. Me da aire. Y este aire obviamente va a tener su temperatura infinito y va a tener su coeficiente convectivo. ¿Ya? Además, ¿qué me dice? Que esta resistencia tiene una potencia, ¿no ve? Entonces, me dice que el 15% se pierde a través del aislamiento. O sea, acá va a salir 0,15 de P, ¿no ve? Entonces, acá, ¿qué va a entrar a mi sistema? ¿Qué lo va a calentar? El restante, que es 0,85 P. ¿Sí? Este calor me da. Acá en la frontera va a pasar eso. Entonces ya está, ya hemos bosquejado bien el problema y ahora hemos entendido, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dirección del flujo de calor? Recuerden que siempre es de lo más caliente a lo más frío. Entonces, en este caso, el flujo de calor va a tener
esta dirección, ¿no? Yo quiero calentar mi sistema, entonces el flujo de calor va a tener este sentido, ¿sí? Porque los calentadores generan calor y eso va a entrar al aire para que no se condense. O sea, el sistema se está calentando. Ya. Entonces acá lo que vamos a hacer es rapidito poner las condiciones límite. ¿Sí? O sea, todos los pasos que les he dado estamos aplicando acá. Condiciones límite. Rapidito. ¿Ya? ¿Cuáles son mis condiciones límite? Primeramente evaluamos las fronteras. Mi primera frontera es en el radio igual a R1. ¿Qué va a pasar en el radio igual a R1? Tengo aire, un fluido, una frontera convectiva. Mi densidad de flujo por conducción evaluada en el radio igual a R1 va a ser igual a mi densidad de flujo por convección evaluada en R igual a R1. ¿Sí? Entonces acá no me sirve el flujo de calor, vamos a desglosar. Ahora acá estoy seguro que en la mayoría haría así, ¿no? Menos K por el gradiente de temperaturas directamente, ¿no ve? En R igual a R1. Es igual al calor convectivo. Pero acá van a decir, ya, Auxi, pero la temperatura en este caso de la superficie interior, ya esta temperatura no lo hemos bautizado, ¿no? Ya, esto lo que sea temperatura 1, ¿sí? Y aquí en el exterior que sea temperatura 2. Porque me pides el problema, ¿no? Inciso A, la EDO. A eso no hemos puesto, ya. Inciso A, la EDO. Inciso B, EDO y las condiciones límite. El perfil de temperaturas, TDR. Inciso C, las temperaturas en el interior y exterior, o sea, temperatura evaluada en R1 y temperatura evaluada en R2, que lo hemos llamado esto temperatura 1 y esto temperatura 2. Sí, eso nos pide el problema rapidito. Ya, entonces muchos harían esto, ¿no? Dirían esto. Ahora aquí va a ser temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Cuál va a ser la temperatura mayor en este caso? Si ustedes siguen en la dirección del sentido de flujo. Obviamente va a ser temperatura 1. Bueno, aquí va a ser H por temperatura 1 menos la temperatura infinito. ¿No ve? Pero esto está mal. La dirección del flujo de calor convectivo, eso está bien, ¿no? T1 siempre es temperatura mayor menos temperatura menor. Porque el flujo de calor está yendo en este sentido, entonces lógicamente va a ser más caliente la superficie interior que el aire, la temperatura del aire. Lo que está mal es este signo de acá. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado. Aquí podemos poner una nota. Si el sistema se calienta, o sea, hay un calentamiento acá, mi cilindro se está calentando, la ecuación de Fourier va a cambiar solo en el signo, va a ser K por el área por el gradiente de temperaturas. ¿Sí? Ya aquí ya se va a volver positivo. Entonces acá ese era el detalle, ¿sí? Poner positivo, porque se está calentando, ¿no ve? Entonces obviamente lo otro está bien, porque siempre es temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Sí? Entonces acá sería la primera condición límite. Entonces a mí lo que me sirve es que hemos dicho que son los gradientes. ¿Ya? Ya. Entonces condición límite, ahí está. Si el radio vale R1, eso va a cumplir. ¿Cuál va a ser la segunda condición límite? Si el radio vale R2, ¿qué tipo de condición tengo? Tengo un flujo de calor conocido. 0,85 P es conocido. ¿Sí? Este calor, 0,85 P, tiene que ser igual, o sea, porque eso está entrando al sistema, tiene que ser igual al calor por conducción. Al calor, no densidad de flujo, al calor por conducción evaluado en R igual a R2. Recuerden que se está calentando el sistema, entonces la ley de Fourier va a ser simplemente K por el área evaluada en R2. 2pi L R2 por mi gradiente de temperaturas evaluado en R2. Entonces de acá lo que a mí me sirve es el gradiente, eso habíamos dicho, ¿no ve? Es igual a 0,85 P sobre
2 pi KL R2, ¿no ve? 2 pi KL R2, sí, está pasando a dividir. Entonces, esto sería una condición límite. Aquí ya hemos aplicado, esta sería la primera y la segunda. Ahora, fíjense que es lo que habíamos dicho más antes, ¿no ve? Esta temperatura T1 no conozco. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Las pseudo condiciones límite. ¿Cuál sería mi pseudo condición límite? Bueno, tendría dos en sí, ¿no ve? Si el radio vale R1, la temperatura vale temperatura 1. Y si el radio vale R2, la temperatura es temperatura 2. ¿No ve? Ahí está. Si el radio vale R2, la temperatura es T2. Si el radio vale R1, temperatura 1. Pero a mí no me sirve esto. No me sirve este segundo, para nada ahorita. Este de interior sí, porque no conozco la temperatura aún. Entonces este es el que me va a servir. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver con el perfil y demás. ¿Sí? Porque recuerden que otra anotación esto es que decir la temperatura evaluada en el radio 1 es temperatura 1. Es otra anotación. Eso ya hemos visto en clases con ustedes ese día. Entonces ya tengo todas las condiciones límite, ya sé lo que voy a hacer. Recién aplicamos lo que es el balance de energía. ¿Sí? El balance de energía. Aquí rapidito. Balance de energía. ¿A qué hacemos el balance de energía? A mi elemento de control. ¿Cómo es mi elemento de control? Tiene esta forma. ¿Qué va a entrar acá? Una densidad de flujo evaluada en R. ¿Qué va a salir? La densidad de flujo evaluada en R más delta de R. No hay generación, porque me dice que los calentadores generan calor. No genera calor el cilindro. Eso van a tener cuidado. Entonces, rapidito le metemos el balance, ¿no ve? Entradas menos las salidas, más la generación, menos el consumo, es igual a la acumulación. No hay generación, no hay consumo, no hay acumulación porque es estado estacionario. Entradas menos salidas igual a 0. ¿Qué está entrando? Una densidad de flujo de calor en R, ¿no ve? Ahora esto lo vamos a multiplicar por el área de transferencia. Como es una transferencia de calor radial, 2pi LR. ¿Sí? Mejor así. Siempre van a ser así, fíjense, así. ¿Qué está entrando? Mi flujo de calor o mi densidad de flujo. Ya, así. Mi densidad de flujo multiplicada por el área de transferencia. ¿Cuál va a ser? 2pi LR. Todo esto evaluado en radio. Porque esta área es función del radio. ¿Ya? Menos las salidas. La misma densidad, 2pi LR. Todo esto evaluado en R más delta de R. Igual a 0. Entonces acá pues es constante 2pi L. 2pi L puede salir. Este R nunca puede salir porque esta es una evaluación. Si hacen eso estarían cometiendo un error muy grave. ¿Sí? Entonces acá pues yo quiero obtener la primera derivada, vamos a multiplicar por menos 1 sobre delta de radio y luego voy a aplicar lo que es límite, ¿sí? Cuando delta R tiende a 0. Ya, entonces acá pues voy a tener R por Q, todo esto evaluado en R más delta de R, menos R por Q, todo esto evaluado en R, todo esto sobre delta de R. Ya, aquí vamos a tener el límite cuando delta del radio tiende a 0, igual a 0. Entonces acá obviamente vamos a hacer aparecer la ecuación diferencial y tendría que la derivada de R por Q respecto a R es 0. Ya entonces vamos a aplicar Fourier. Ya aplicamos Fourier. Aquí vamos a decir, ¿no? Con Fourier. Ya, el flujo de calor es en este caso K por el gradiente de temperaturas, ¿no? Habíamos dicho que es positivo porque se está calentando el sistema. Entonces ustedes reemplazan, tampoco va a afectar en nada porque este K está igual a 0, ¿no? Entonces se va a ir. Entonces tendrían derivada de R por dt respecto al radio. ¿Lo ve? Ahí, respecto a R. Eso tendríamos igual a 0. Entonces, esta sería mi ecuación diferencial, ¿no ve? Mi ecuación diferencial. Es el inciso A. Me pide la ecuación diferencial y las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera ya está acá. Igual esa es respuesta. ¿Listo? Ahora resolveremos la ecuación diferencial. Rapidito.
Si yo integro esto, pues voy a tener diferencial de R por dt respecto a R es igual a 0, diferencial del radio, ¿no? Integran, esto les va a dar una constante 1, esto con esto se va, entonces acá vamos a hallar el gradiente. Va a ser constante 1 sobre R. ¿Esto qué es para mí? Mi gradiente. Ya, ahora si yo integro el gradiente, voy a tener acá diferencial de temperatura es igual a constante 1 sobre R, diferencial del radio. Van a integrar, entonces integrando ya voy a tener mi solución general. T de R va a ser igual a constante 1 neperiano del radio más constante 2. Ya, y esto sería mi solución general. ¿Sí? Listo, entonces ahora, ¿qué hacemos luego? Aplicamos las condiciones de frontera que ya hemos planteado arriba. Entonces aquí decimos aplicando las condiciones de frontera o condiciones límite, ya las tenemos. Entonces, ¿cuál es la más fácil de aplicar que yo veo? Esta, ¿sí? Esta que sea la condición de frontera 2. El gradiente de valor en R1 es este, 0,85p y lo demás, ¿no? Esto de acá. Ya, entonces vamos a aplicar esa condición de frontera. ¿Listo? Vamos a aplicar esto. Aquí decimos con, ¿sí? Con. Entonces aquí está el gradiente, por eso les he dicho guárdense, ¿no? Es esto. Entonces este gradiente está evaluado en R2. Fíjense que mi gradiente de mi en cualquier punto es constante 1 sobre R. Entonces esto en qué se va a convertir? Constante 1 entre R2, porque aquí está evaluado en R2. Entonces acá R2 con R2 se va a ir y de acá rápidamente podemos hallar la constante 1, que va a ser 0,85p sobre 2πkl. Y esta sería mi constante 1, ya la estamos determinando. Ahora para hallar la constante 2 es fácil, porque fíjense que yo acá no conozco T1, entonces voy a despejar T1, ¿ya? Vamos a despejar T1, fíjense. Y siempre, eso ya les he explicado en clases igual, ¿no? Con acá T1 vamos a despejar de la condición que hemos planteado aquí arriba, ¿no? Aquí está. Sería K sobre H por el gradiente, más T infinito. Ya. Va a ser K sobre H por el gradiente. Este gradiente va a estar evaluado en el radio 1 más temperatura infinito. Ahora vamos a utilizar la pseudo condición de frontera que hemos dicho esta. Si el radio vale R1, la temperatura es T1. O sea, la temperatura evaluada en el radio 1 es T1. Entonces, ¿de dónde yo saco eso? Del perfil o de la solución general. Fíjense, la solución general lo puede evaluar en el radio 1. Y eso es T1. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, esto sería constante 1 neperiano del radio 1 más constante 2. ¿Sí? Ahí está. Fíjense, o sea, el perfil o la solución general estoy evaluando en radio 1. Por eso es pues temperatura que depende del radio. Pueden evaluar en cualquier radio. Menos 0, obviamente, ¿no? Entonces acá, ¿qué tienen? El gradiente. Pero el gradiente es constante 1 sobre el radio. En este caso sería el radio 1. Entonces acá no tiene sentido que reemplacen, ya tengo C1, ¿no ve? Pero no tiene sentido que reemplacen C1 otra vez porque se va a hacer muy largo. Entonces lo que vamos a hacer es poner la constante 2 en función de la constante 1. ¿Sí? Aquí sería T infinito, o sea, vamos a despejar simplemente y acá sería más, abrimos paréntesis, K sobre HR1. ¿Ya? Esto va a venir a restar menos logaritmo del radio 1. Todo esto por mi constante 1, ¿no ve? Si esto viene a restar, puedo factorizar constante 1, sería KHR1 menos logaritmo del radio 1. ¿Ya? Entonces es lo que les había indicado, ¿no ve? Los primeros videos. Y hemos puesto la constante 2 en función de la constante 1. Ahora sí, recién vamos a reemplazar acá. Primero la constante 2. ¿Ya? Entonces decimos, aquí yo voy a decir constante 2
en la solución general. Si hacemos eso, voy a tener T de R va a ser igual a constante 1 neperiano de R más constante 2. Puedo factorizar constante 1, ¿no ve? Tendría K HR1 más neperiano de el radio sobre el radio 1 más temperatura infinito. Ahora recién voy a reemplazar lo que es la constante 1. ¿Sí? Entonces tendría mi perfil de temperaturas TDR va a ser igual a 0,85 la potencia entre ¿cuánto? 2 pi K L. ¿Ya? 2 pi K L multiplicado por neperiano del radio sobre el radio 1 más K HR1 más temperatura infinito. ¿Ya? Y este vendría a ser mi perfil. Fíjense que lo hemos resuelto el problema rápido, de una manera sencilla, no nos hemos complicado la vida ni nada. ¿Dónde estaba aquí la pescada, se podría decir? A la hora de agarrar el signo de la ecuación de Fourier. Porque si ustedes no tomaban bien el signo, no les iba a salir valores coherentes. ¿Ya? Listo, entonces evaluaremos los valores, ¿no? Primeramente yo quiero la temperatura evaluada en el radio 1, que eso yo lo he llamado temperatura 1. Si el radio vale R1, el logaritmo de 1 se va a hacer 0, ¿no ve? 0 más KH R1 me va a dar lo mismo, el K con el K se va a ir, entonces acá va a ser 0,85 de la potencia sobre 2 pi L, porque el K se está yendo, y aquí va a entrar el H por el radio 1 más la temperatura infinito. Y esto pues lo podemos evaluar, ¿no? Y es lo que nos pide. Y la temperatura evaluada en el radio 2, pues va a ser temperatura 2 igual a 0,85 de la potencia sobre 2 pi KL multiplicado por neperiano de el radio 2 sobre el radio 1 más KHR1 más temperatura infinito. ¿Ya? Ya, esto va a ser igual, vamos a hallar, bueno, ya tenemos los datos acá, sería 0,85 por la potencia. La potencia me dice que es, vamos a volver a copiar los datos para reemplazar rápido. Ya. Ya. Entonces aquí están los datos. Eso rapidito lo vamos a reemplazar para no estar subiendo a la pizarra. Esto ya no me sirve. 0,85 se pierde, o 0,15 se pierde. Ya. Entonces reemplazaremos 0,85 por P. La potencia es 300. Ya, la potencia es 300. Entre 2 por pi por la longitud que es 6 metros por h que es 30 por el radio 1 que es 0,037 más la temperatura infinito que es 10. Entonces me sale 16,094 grados centígrados. Y por la otra parte sería 0,85 por la potencia que es 300 entre 2 por pi por la conductividad que es 14 por la longitud que es 6 multiplicado por el neperiano, ¿no? El neperiano del radio 2, 0,04 entre el radio 1 más la conductividad que es 14 entre h que es 30 por el radio 1, 0,037 más temperatura infinito 10. Ya antes me sale 16,131 grados centígrados. ¿Sí? Ya. Entonces, estas serían las respuestas. Ahora, pues hay que analizar las respuestas, ¿no? Tampoco es nomás dejarlo así.
Esto para mí va a ser inciso C, y este era el inciso B, el perfil, ¿no ve? Ahora, primero, ¿qué vamos a analizar? Fíjense que la diferencia de temperaturas es mínima, ¿ya? Además, tenemos que ver en función al sentido de flujo que hemos asumido, si es correcto, estas temperaturas si son correctas. En este caso sí, porque en R1 la temperatura, ¿cuánto es? O sea, fíjense el gráfico. En R2 la temperatura tiene que ser mayor, ¿no ve? O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que la temperatura 2 debe ser mayor a la temperatura 1, porque el flujo de calor es de lo más caliente a lo más frío. Entonces, la temperatura 2 tiene que ser mayor a la temperatura 1. ¿Ya? No puede ser al revés porque no tendría sentido. Estaría saliendo flujo de calor y eso no hemos asumido, ¿no ve? Entonces, en este caso hemos sacado, ¿no?, que la temperatura 2 es mayor a la temperatura 1, ¿sí? Y eso es importante porque está bien resuelto el problema. Ahora alguno me dirá, pero si no hay casi nada de variación. Ya, no hay porque el espesor es pues muy delgado, ¿no? Es muy pequeño el espesor de la pared. Es 3 milímetros. Entonces, además la conductividad tampoco es tan baja, es 14, ¿no? Es una conductividad normal. Entonces es un valor coherente, ¿sí? Ustedes cuando resuelvan problemas deben analizar así. Porque ¿qué tal si en temperatura en R2 me hubiera salido 15? Está mal, pues. Estás diciendo que en R2 es menor la temperatura, o sea, no es coherente con tu planteamiento del problema. Eso hay que identificar. ¿Ok? Listo, entonces nos vemos en otro video. Espero se haya entendido esta parte. Es importante el signo de la ecuación de Fourier. Eso era aquí el detalle, ¿no ve? El signo. El cuerpo se calienta, positivo. Si el cuerpo se enfría, como pasa generalmente, negativo. En este caso el cuerpo se está calentando por los calentadores. Entonces el signo ya cambia, positivo. Gracias por ver el video.